Hola, ¿cómo están, comunidad Ahora Canadá? Bienvenidos a un programa más de Trip Education y la comunidad de Feria Virtual Yo Soy Canadá. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de cómo migrar a través del estudio. Le damos la bienvenida a la consultor de inmigración canadiense. Bienvenida Laura, Sofi, ¿cómo estás? Hola Rosy, un placer, ¿cómo estás? Muchísimo Gracias por la gusto de invitación. tenerte. Muchísimas gracias a ti por la Vamos, invitación, te agrado. vamos a hablar un poquito de cómo los latinoamericanos pueden migrar por medio del estudio, ¿te parece? Laura Sofía Urdaneta está acreditada por el College de Consultores de Inmigración y Ciudadanía y por Inmigración de Canadá. Bienvenida una vez más. Y bueno, ¿cómo migrar por medio del estudio, Sofi? La migración, Rosy, a través del estudio es una migración muy importante. El gobierno canadiense le da mucho peso a los estudiantes internacionales aquí en Canadá, debido a la razón de que Canadá necesita recursos humanos para cumplir con las demandas laborales del país. Canadá tiene una población bastante extensa de la tercera edad y no alcanza a cumplir con la población actual con las demandas laborales necesarias a medida de que esa población de la tercera edad se va jubilando o se va retirando. Entonces, Canadá necesita recurso humano y la manera más rápida y más fácil para obtener este recurso humano es a través de los estudiantes internacionales. Es por esa razón que el gobierno canadiense ha creado y ha mejorado programas migratorios para beneficiar a los estudiantes internacionales dentro del país, para que puedan permanecer dentro del país de una manera permanente, valga la redundancia. Eh, Básicamente son distintos procesos, pero el proceso natural de un estudiante internacional es llegar a Canadá obviamente es ver dónde va a estudiar, encontrar el programa de estudio, pero luego de que esté aquí en Canadá es culminar el programa de estudio, luego obtener un permiso de trabajo posgraduado que para todos los estudiantes internacionales que califiquen, el gobierno canadiense les otorga un permiso de trabajo luego de graduado para que puedan obtener una experiencia laboral requerida para poder calificar en un programa que se llama Express Entry, que es el programa para poder optar a una residencia permanente. Entonces, es un proceso bastante rápido, es muy bueno para el estudiante porque además de que estudias, obtienes unas credenciales educativas dentro del país, tienes experiencia laboral dentro del país, también con todo esto combinado puedes obtener una residencia permanente a través del programa Express Entry. Perfecto, Sofi. ¿Esto puede ser todos los países de Latinoamérica se pueden postular? ¿De todos los países? Sí, todos los países pueden ser postulados, todos candidatos o todo aplicante o posible aplicante puede ser de cualquier parte del mundo, de cualquier país de Latinoamérica, en nuestro caso es Latinoamérica. Eh, lo importante obviamente es cumplir con los requisitos mínimos para poder o para poder obtener una aprobación de todos los procesos. ¿No? Pero cualquier persona de cualquier país puede postularse para este tipo de procesos estudiantiles. Estamos hablando de que si ellos estudian y tienen una carta de aceptación de un college, una universidad, ¿entran todos los colleges y las universidades? No, no entran todos los colegios y las universidades. En la mayoría de las provincias dentro del país, el gobierno canadiense solo otorga la oportunidad para un permiso de trabajo posgraduado a instituciones académicas que están financiadas públicamente por el gobierno canadiense. Es decir, tú puedes estudiar en una universidad o en un college o una institución académica postsecundaria privada o pública. Ahora bien, la diferencia entre la privada y la pública es que el gobierno canadiense le da más facilidades y más beneficios al estudiante internacional que estudian en instituciones públicas. En este caso, los permisos de trabajo posgraduados, usualmente en la mayoría de las provincias, se le otorga a estudiantes
que se han graduado y que han estudiado en instituciones públicas. Es importante resaltar esto porque se ha tenido casos en que la persona no tiene la guía necesaria ni la consulta necesaria. Estudian, usualmente las instituciones académicas privadas otorgan facilidades de pago, pero esto no quiere decir que la facilidad de pago te permita a ti quedarte aquí permanentemente. Entonces, hay que evaluar, hay que poner en la balanza con qué me beneficio yo más. Y en este caso, en Canadá, las instituciones públicas o financiadas públicamente por el gobierno canadiense, ya sea provincial o federal, son las que calificarían para este proceso. Excelente. Todo esto es por puntos. ¿Cuántos puntos requieren para poder tener esa migración? Bueno, a través del Express Entry hay diferentes tipos de programa, y el Express Entry, para hablar un poquito al respecto, es un proceso de puntaje, ¿ok? Para los estudiantes internacionales existe el programa bajo el Express Entry que se llama el Canadian Experience Class, que es el que ayuda al estudiante a calificar a la residencia permanente. El puntaje máximo dentro de este programa son 1,200 puntos, pero no es usualmente el máximo que se pide, ¿no? El Express Entry funciona tipo, más como una lotería, básicamente. El gobierno canadiense va sacando, dependiendo de los candidatos que va encontrando, que se han postulado a la residencia permanente, va sacando cierta cantidad de puntaje e invita a cierta cantidad de personas. Usualmente el puntaje está entre 400, 480 puntos para el Canadian Experience Class, pero no siempre es el mismo puntaje. Varía dependiendo de las cualificaciones que tenga el candidato. ¿Cómo puede el estudiante ir planificando, haciendo su proyección en Canadá de qué tengo que hacer para poder lograr una migración en excelencia? Porque muchos chicos dicen, bueno, pues tenía que trabajar o tenía que hacer trabajo social o tenía que pedir la carta de mi empleador, pero no lo hice, eso fue hace 2 años, 1 año. ¿Qué tienen que hacer los chicos como para que desde el principio, desde que tocan Canadá, ellos vayan planeando y vayan juntando lo que tienen que juntar de documentos? ¿Y en qué momento, Sofi, tienen que acercarse con algún consultor de migración para poder que ustedes los puedan apoyar desde que llegan a Canadá, o pueden ir haciendo estos requisitos y después al año, a los 2 años? Platícanos un poco, por favor. Sí, Rosy, esta pregunta es muy, muy importante porque se ve muy seguido, lamentándolo mucho, los estudiantes que no tienen la guía necesaria, incluso desde antes de entrar al país, disculpa. Es importante que tú, desde el momento que tú pienses o que tú tengas la idea que quieran migrar a Canadá o venir a estudiar a Canadá, tengan la guía necesaria. Desde qué programa de estudio, qué universidad o qué institución académica, hasta la residencia permanente o hasta la ciudadanía. O sea, es importante que en cada paso de tu venida a Canadá, tu estadía y tu permanencia permanente, valga la redundancia de nuevo, tengas una guía y tengas una persona que te esté diciendo qué hacer, qué no hacer. ¿Por qué? Porque eso te ahorra plata, te ahorra mucho dinero, te ahorra tiempo y te mantiene con una buena credibilidad ante el gobierno canadiense, ante el gobierno de inmigración canadiense. Entonces, la respuesta a tu pregunta es siempre tener una guía. Desde el principio, desde que tienes ese pensamiento de que quiero migrar, quiero estudiar en Canadá, acercarte a las personas necesarias, o a las personas o a las entidades que te puedan dar esa ayuda legalmente, y guiarte en el camino correcto, porque, bueno, tiene que ser por el camino correcto. Y luego, estando dentro del país, luego que ya tú tengas estés encaminado ya a punto de culminar tu programa de estudio o empezando tu programa de estudio, es importante que se contacte a un abogado de inmigración o a un consultor de inmigración para que te dé los pasos a seguir durante tus estudios y después de tus estudios. ¿Por qué? Porque mientras estés estudiando,
no hace falta mucho esa guía, pero apenas culminas tus estudios, tienes que tener ya qué hacer, los pasos a seguir, porque el proceso en el que pasa entre que tú culminas los estudios a que puedas aplicar una residencia permanente pasa muy rápido. Usualmente el programa de permiso de trabajo posgraduado lo otorgan por el tiempo de estudio. Si estudiaste un año, te dan un permiso de trabajo por un año, si estudiaste 2, te lo dan por 2. Entonces, o 2 o 3. Tendrías un máximo de 3 años, en el mejor escenario, 3 años, para cumplir con los requisitos que necesitas para una residencia permanente. Pero la idea es que si tú quieres cumplir con esos requisitos lo más pronto posible, sea un año o 2 años máximo el tiempo requerido para poder optar por una residencia permanente. Entonces, ¿cuándo contactar? Al momento de llegada es lo ideal. De no hacerlo al momento de llegada, entonces unos 6, 7 meses antes de la culminación de los estudios, es importante que se contacte a un consultor de inmigración para que te guíe en qué debo hacer luego. Excelente, Sofi. Sí, este tema de los trabajos, de aportar a la sociedad también por medio de los trabajos sociales que tienen allá. Hay páginas, los ayudan en el gobierno. ¿Ellos cómo se pueden acercar para poder obtener ese tipo de trabajos y acumular también pues, ciertos puntos y aportar a la sociedad? Bueno, hay varias vías. La vía más rápida es a través del college o la institución académica. La institución académica usualmente en ciertos programas, depende de programas de estudio, ofrece trabajos de co-op. La mayoría de los trabajos co-op son trabajos no pagos, son voluntariados, donde tú haces un voluntariado y también obtienes experiencia laboral. Si tú quieres hacer un trabajo voluntariado fuera de tu programa de estudio o fuera de tu rango, de tu carrera, existen en Canadá redes fundadas o financiadas por el gobierno canadiense, en donde te guían, te dan ayuda, te dan workshops o ayuda para hacer resumen, para crear tu propio currículum, para hacer aplicaciones de trabajo, para hacer aplicaciones de voluntariado. Todo esto es cubierto por el gobierno canadiense para darle al estudiante ayuda, ya sea para conseguir un trabajo dentro de tu área de estudio o voluntariados, para que tú puedas acumular esas credenciales adicionales para tu permanencia. Ahora bien, las credenciales de voluntariado no cuentan para una residencia permanente, o sea, no es un requisito obligatorio para una residencia permanente, pero sí ayuda. Si tú dices, bueno, yo voluntarié en tal organización non-for-profit, te ayuda más a que no hayas hecho nada, pero no es un requerimiento que el gobierno pide para poder obtener tu residencia permanente, pero sí ayuda. Entonces, sí, el gobierno canadiense tiene estas agencias que son independientes, pero son financiadas por ellos, en los que el gobierno, el aplicante o el estudiante puede ir a obtener esa guía de qué debo hacer, dónde puedo aplicar, cómo puedo hacer mi currículum para que sea más, como más visto por el posible empleador. Y también el college, como te comenté, ofrece estas ayudas para los estudiantes internacionales. Tienen una gran cantidad de opciones porque muchas empresas, muchas organizaciones llegan a los colleges a pedir voluntarios, a ofrecer sus servicios para que los estudiantes tengan esa experiencia laboral a través de ellos. Pero como te comenté, es importante primero, antes de obtener esta experiencia laboral de voluntariado, es importante también obtener la experiencia laboral paga para poder optar por una residencia permanente. Los voluntariados no cuentan bajo el proceso de requerimientos para una residencia permanente. Excelente, Sofi.
Platícanos un poquito más del Express Entry. Si ellos terminan, por ejemplo, un programa de 2 años y tienen ya todo su papeleo, sus cartas, van contigo, ¿en cuánto tiempo pueden obtener la residencia? Todo depende de la experiencia laboral. La clave es la experiencia laboral. ¿Por qué? Porque el programa de Express Entry que les comenté anteriormente se llama Canadian Experience Class, que es la clase de experiencia laboral canadiense. ¿Ok? El estudiante obtiene puntos por estudio, te dan más puntos por estudio, te dan puntos por estudios ya sea domésticos, extranjeros, experiencia laboral doméstica o extranjera, pero la clave ahí es la experiencia laboral doméstica. Es decir, vamos a poner un escenario, digamos que el estudiante tenga un permiso, estudió un programa académico de 2 años y ya tiene su permiso de trabajo posgraduado y debe obtener al menos un año, tiempo completo de experiencia laboral en Canadá, dentro de la industria que él estudió dentro de su carrera, para poder obtener esta credencial y poder optar a la residencia permanente. O sea, la clave ahí es la experiencia laboral. Y la experiencia laboral solo te la van a dar o solo califica la experiencia laboral que tú obtengas luego de graduado. Porque como sabemos, los estudiantes internacionales pueden trabajar mientras estudien a medio tiempo, pero este trabajo medio tiempo no cuenta como credencial para la residencia permanente. Debe ser la experiencia laboral obtenida luego de graduados que le permitiría al estudiante poder obtener una residencia permanente dentro del país. Excelente. Si yo tengo entendido que después de que estudian 2 años tienen hasta 3 años. Pero si yo en esta búsqueda de un trabajo no lo encuentro inmediatamente, sí o sí tengo que calificar mínimo 1 año para poder aplicar a la residencia. Si me tardo más tiempo, es decir, a lo mejor trabajo en una cafetería, pero no es de business, que es lo que estudié, se me ocurre. Entonces, tengo que tener ese trabajo calificado de lo que estudié y mínimo trabajar 1 año para poder aplicar a la residencia. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Sí, los que tienen, es por eso que siempre se recomienda venir a estudiar un programa mínimo de 2 años, porque te dan un permiso de trabajo extenso de máximo 3 años, donde tú tienes la oportunidad de buscar algo que sea dentro de tu área, no tan rápido, no corriendo, sino con tu tiempo, ¿sabes? Tienes 3 años para cumplir 1 año. Y eso lo más probable es que ocurra. ¿No? En cambio, si vienes a estudiar solamente 1 año de experiencia de un programa académico, solamente te van a dar 1 año de permiso posgraduado. Entonces, es más complicado. Siempre se recomienda venir a estudiar mínimo un programa de 2 años, puede ser hasta de 4, pero mínimo 2, para que te den un permiso de trabajo posgraduado de 3 y tener todo este tiempo para obtener, como tú dices, el mínimo de 1 año tiempo completo o 2 años medio tiempo. Excelente, Sofi. ¿Qué pasa con el tema de la edad? Mayormente los chicos que salen de la preparatoria o bachillerato en algunos países, pues bueno, se postulan para una carrera, para un college, para una universidad. Pero si hay una persona de 30, 35, 40 años, ¿puede seguir estudiando y también obtener el beneficio de la residencia? Sí, sí puede. La residencia también te da puntaje por edad. Obviamente una persona que tenga 40 años va a tener menos puntaje que una persona que sea más joven, pero sí, de todas maneras puedes obtener tu residencia permanente. ¿Por qué? Porque tienen el beneficio, las personas mayores, 30, 40 años, tienen el beneficio de que tienen ya experiencia laboral en el extranjero, tienen educación en el extranjero, que también te dan puntaje dentro del Express Entry, y también te dan puntaje por todo eso. Entonces, entre más educación tengas, más puntos te dan. Entre más experiencia laboral tengas, más puntos te dan. Entonces, igualmente puedes optar por una residencia permanente, lo único que te quitaría un puntaje es en la parte de la edad, pero te sumaría más puntos la parte de la educación extranjera y la experiencia laboral extranjera también, o sea que ese balancea. Ok, entonces si yo tengo experiencia en mi país,
Lo que tengo que hacer también es prepararme, a lo mejor si tengo algún certificado, algún diploma, si seguí estudiando o las cartas de donde trabajé, todo eso como que tenerlo pues guardado como para después sacarlo y meterlo en la oficina de migración para poder hacer una residencia, ¿correcto? Correcto, sí, cuando se vaya a aplicar a la residencia, hay que tener todas esas credenciales, todas esas certificaciones traducidas, verificadas, o sea, es un proceso aparte, pero sí, debes tener tu el certificado de graduación o de educación en el extranjero, tu confirmación de experiencia laboral en el extranjero, y eso sirve para obtener el puntaje necesario a través para la residencia. Pero también se recomienda a estas personas eh, venir a estudiar, porque también estudios domésticos te ayudan. Entonces, un estudiante que tenga 30, 40 años va a tener quizás un poquito más de puntaje en la parte laboral y educacional que lo que tendría un estudiante más joven, pero el estudiante más joven también califica, o sea, se balancea, todo se balancea porque quizás te quitan aquí un poquito más puntos, te dan un poco más aquí, pero se balancea y cualquier persona que estudie en Canadá puede calificar a una residencia permanente a través de este programa. Perfecto, Sofi. Bueno, mira, más adelante si nos aceptas otra invitación, vamos a hablar del tema de las provincias nominadas y de los programas nominados. Es bien interesante porque a lo mejor hay gente que se puede ir a, no sé, a Saskatchewan, que a lo mejor te sale más económico una carrera, el alojamiento, sí es soportar un poquito más el frío en las temporadas de invierno, pero a lo mejor será mucho más fácil poder hacer esa migración y así como esa pueden haber otras provincias y ahí va dependiendo de cuál está el gobierno postula, es verdad, ¿no? Correcto, sí, los programas provinciales rapidito son muy complejos, hay muchos programas provinciales, cada provincia tiene su propio programa, son muy parecidos entre provincias, pero cada provincia tiene su propio programa de inmigración. Y los estudiantes internacionales que vayan a estudiar a cada provincia califican también o pueden llegar a calificar a estos programas provinciales nominados. Obviamente, como tú comentas, hay provincias que será un poco más fácil porque quizás es un poco más económico el estudio o un poco más económico la estadía y quizás esa provincia necesite más recurso humano que otra y entonces te invitan a aplicar la residencia un poco más rápido. O sea, es un programa son programas bastante complejos porque son extensos, pero sí, sería excelente. Yo con mucho gusto acepto tu invitación porque es importante también que se sepan otros tipos de inmigración a través del estudio, no solamente Express Entry, pero existen otros programas de inmigración que el estudiante internacional también puede ser beneficiado. Pero claro, usualmente el más rápido, el más natural es a través del Express Entry. También ciertos programas provinciales eh, son incluidos a través del Express Entry. Debes aplicar al Express Entry para poder calificar al programa provincial. Entonces, es un tema más complejo, más amplio, y que yo creo que se necesitaría otros 30 minutos para poder hablar de eso solamente, pero sí, cuando desee, estoy muy agradecida por la invitación y la acepto para cuando ustedes lo necesiten. Sofi, pues muchísimas gracias. Vamos a estar poniendo tus datos de MU Immigration, tu número de acreditación, para que la gente vea que estamos hablando con una profesional y que siempre hemos aclarado que nosotros mencionamos que puedes estudiar, inmigrar por medio del estudio, pero no podemos dar más datos, solamente gente profesional y acreditada como tú. Vamos a estar poniendo tus datos y por si la gente te quiere contactar o nos contacta a nosotros y con mucho gusto te hacemos llegar los datos. Nos vemos a la próxima, Sofi. Muchísimas gracias por estar aquí. Tus oficinas están en Toronto, ¿correcto? Correcto, sí, yo vivo en Toronto, trabajo en Toronto desde hace más de 15 años y bueno, aquí estoy para lo que necesiten e incluso es importante también resaltar que la guía no solamente es migración, o sea, es una guía personal también. La idea es también poder apoyar al estudiante, al inmigrante de una manera más personal. Entonces, bueno, pero muchas gracias a ti, Rosy, por la invitación
quedamos en contacto para la próxima. Claro que sí. Gracias, un abrazo, estamos en contacto. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo, Rosy. Chao, gracias. Pues muchísimas gracias, una cápsula más, un programa más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con temas muy interesantes para que puedas hacer una migración en excelencia. Hasta la próxima.